solamente es por sus votos los conoceréis, sino por las motivaciones los conoceremos. Y por eso es importante que los amigos y amigas del tribunal tengan mucho cuidado en terminar dando adelantos de opinión en entrevistas o en los informes orales, porque ellos tienen que pronunciarse fundamentalmente a través de sus sentencias. Y ahora sí, con la sentencia hecha, tendrán que salir a legitimar, no solamente, y usted también lo ha entendido muy bien, porque ha hecho ciudadana, o sea, a los abogados o abogadas no nos tienen en principio que convencer, porque nosotros tenemos la capacidad, entre comillas, al menos en abstracto. Estamos conectados con José Naupari, especialista en temas constitucionales. José, buenos días. Muy buen día, don Nicolás. Efectivamente, bueno, se demoraron un poquito en la sentencia porque dijeron que iba a salir la semana pasada, ha salido esta mañana, pese a que han publicado incluso sentencias el sábado y domingo, pero sí, en realidad el eje de la sentencia es tanto la contravención al principio de legalidad como una aparente afectación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ¿no? Y en ese contexto, el tribunal, incluso en la parte resolutiva, se remite a algunos considerandos específicos de la sentencia, pues ha considerado que la imputación de a Keiko Fujimori y demás personas contravendía el principio de legalidad bajo la tesis de que, tal cual habría sido construida la teoría del caso, no había estado apuntada a atarlo a una financiación ilegal de campañas, y el TC como que ha comprado el argumento de que efectivamente el tipo penal específicamente de financiamiento de campañas, no de financiamiento ilegal, vino después de los hechos que se le atribuyen a Fuerza Popular, y entonces por eso es que ellos han considerado que no podría, pese a que el delito de lavado de activos ya estaba desde un poco antes, e incluso a nivel del lavado de activos hay algunos elementos que fueron incorporados después del momento en el cual se le imputa el delito a Fuerza Popular. Claro, pero sin embargo, ahora yo tengo más claro que nunca el por qué todo el tiempo Juliana Loza ha tenido como parte de su estrategia la cerrada negativa a que alguna vez recibieron dinero de Odebrecht. ¿No es cierto? Porque si recibiste dinero de Rasmussen, recibiste dinero de Romero, recibiste dinero de otros empresarios, el origen de esos dineros no es ilegal. En el caso de Odebrecht había una caja 2 que era un dinero ilegal, sacado ilegal, irregularmente de la empresa para pagar comisiones ilegales. Ahí cambiaba la figura, ¿no es cierto, José? Sí y no, porque habría que recordar que también tendría que haberse atribuido la capacidad de que al momento en que se recibió se supiera o se pudiera presumir razonablemente que venía de un fondo ilegal. O sea, porque, digamos, estas revelaciones han venido después de cuando se recibió, y para la configuración del tipo penal yo tendría razonablemente o objetivamente o conocer o tener en capacidad de conocer. Y en el caso específicamente de quienes no tienen la naturaleza de tesoreros, claro, ahí la pregunta es, bueno, si yo no tengo que ver con el dinero, de cómo puedo incluso saber, en principio, a ese nivel de detalle de cuál es la fuente de financiamiento, si al final del día con quien tú tienes que coordinar es con el tesorero. Por eso que incluso cuando se ha tipificado el tipo penal de financiación ilegal, se ha tratado de acotar en uno de los tres tipos penales, no, bueno, de los dos, porque el tercero es un tema más macro, a la figura del tesorero, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, dependiendo mucho a quién agarres, el solo hecho de que haya de dónde ha provenido no es suficiente para determinar que el delito existió, sino la capacidad que yo hubiese tenido de conocer, o el deber de conocer. Claro, el conocimiento de que el dinero era de origen ilegal, ¿no? Exacto. Es decir, haciendo una figura, si a alguien le compran una propiedad con dinero de origen ilegal y esta persona no lo sabe, el que vende la propiedad no es parte del delito activo porque no tenía cómo saberlo, digamos, por hacer una figura forzada y más popular, digamos, más entendible, ¿no? Claro, exacto, no, salvo que alguien te venga, alguien que tú no conozcas, viene con cuchumino electrónico y dice, ¿sabes qué? No quiero ir por el banco, acá está el dinero en efectivo, ¿no? Claro. Y esto es, ¿no? Y esto es porque tendrías que ver las antecedentes de la gente. Ahora, ¿qué va a pasar, José? ¿Qué va a pasar a partir de este momento? Si se puede hacer una proyección de lo que va a ocurrir. Esto tiene que ser revisado de inmediato, me imagino, por la cuarta sala que está viendo este tema, ¿no? Claro, incluso se anula todo hasta el juzgado, prácticamente, si mal no recuerdo, investigación preparatoria es lo que señala la sentencia del tribunal para que determine lo que vaya a hacer, porque es un tema de sección de naturaleza de acción que lo que ha permitido gatillar que el TC se pronuncie. Entonces, en ese orden de ideas... Claro, excepción por naturaleza de acción es me acusaste por algo por lo que no me podías acusar. Exacto, eso no era delito. Ya, no era delito. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, el 10º juzgado de investigación preparatoria, a ellos le ordenan. Bueno, formalmente hablando, si es por ese tipo penal, el tema quedó ahí, ya
muchas gracias, ha sido un gusto. Eventualmente veremos si es que quieres reconfigurar la conducta en otro tipo penal, Claro. y ahí comenzaremos a ver si la prescripción ha operado o no, ¿no? Porque si ya operó la prescripción, por más que sea otro delito, ahí quedó el tema, ¿no? Ahora, nos ha dicho Carlos Caro que esto va a tener un impacto directo sobre el caso de Ollantumala, ¿no es cierto? Porque el proceso es por el financiamiento del 2006 y del 2011, ¿no? Y parcialmente podría implicar también en el caso de Susana Villarán. La diferencia con Susana Villarán es que ella era funcionaria y ella claramente su gestión favoreció a Odebrecht A.S. Luego de los aportes, ¿no? Tanto para la no revocatoria como para su reelección, ¿no? Yo coincido con el doctor Caro en el sentido en que, como han analizado el tipo penal en abstracto, yo recuerdo que algunos amigos magistrados del tribunal decían, no, es que hay que analizar en cada caso concreto. En este caso no, pues porque formalmente hablando, tú has hecho un análisis abstracto del tipo penal y lo has atado a un tema mucho más general, que son aportes. Entonces, la única opción para que eventualmente subsista el tema vinculado con el Partido Nacionalista, y como bien lo has advertido, don Nicolás, en el tema de Villarán, es que tú digas, no, esto no es un tema de ocultamiento de aportes, es un tema de coima anticipada, que ya es por sí bastante forzada la figura, o es un tema de delito de corrupción, no tanto lavado de activos y no tanto vinculado al tema de financiación ilegal. Por eso es que, por ejemplo, creo que usted también, no creo, estoy seguro, usted cuando estaba entrevistando sobre temas de caso de Villarán cuando ha entrado del juicio oral, ha tratado justamente ya previendo que, porque esta sentencia se debía venir de hace tiempo, ¿no? Que ella está tratando de reconfigurar el tema de su caso a aportes, para jalar el tema hacia ese tipo penal que ya se prácticamente, bueno, a la construcción del tipo penal que ya con la sentencia del tribunal ya se cayó. Ahora, sinceramente, José, con la experiencia como constitucionalista, ¿tiene razón Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori? ¿Se equivocó la fiscalía en llevar el tema por el lado del lavado de activos en relación a Keiko Fujimori? Lo que ocurre es que yo creo que el problema, como bien también lo ha advertido usted, don Nicolás, era el hecho ya más que todo del caso concreto. Es decir, para mí era muy poco probable, porque el tema de hoy sale todavía recién en el 2015 para adelante, si mal no recuerdo, que yo le pueda imputar a alguien que tuviera que presumir que de una empresa formal que tenía 8.000 contratos en todo el lugar, en varios lugares del país, que eso provenía de una caja 2 que tenía aportes ilegales. Eso, a mi juicio, era lo que debilitaba de saque el caso del lavado de activos. Pero sí creo, humildemente, que este tema no tendría que haberse derivado por un tema de sección de naturaleza de acción, sino que esto tendría que haberse discutido y haberse caído en el juicio oral. Porque la doctora Loza sí tenía argumentos, justamente esta necesidad de poder saber o tener la capacidad de saber de financiación ilegal, de la fuente ilegal. Eso era más que suficiente para que el caso se caiga en el foro penal. Acá hemos tenido un juicio oral o un proceso ordinario que ha seguido avanzando, y por otro lado una sección de naturaleza de acción, que es un incidente dentro del proceso que ha terminado en el Tribunal Constitucional, y con eso se cayó todo. Ahora, en el caso de Ollanta Humala, evidentemente los abogados de Ollanta Humala van a tomar esta resolución como argumento para su propia defensa, ¿no? Es decir, si vale para Keiko Fujimori, ¿por qué no va a valer para Ollanta Humala? Sobre todo en el 2006, que no ganó, ¿no? En el 2011 vamos a ver cómo lo construyen, pero respecto al 2006, el razonamiento tendría que ser el mismo, ¿no? Yo quiero creer que mi país, tanto la justicia ordinaria como la justicia constitucional, actúan no en función de las personas, sino en función de las normas. Y atendiendo este razonamiento, sin duda, respecto a lo del 2006 se cayó. Respecto a lo del 2011, vamos a ver cómo lo han construido a nivel de la sentencia en primera instancia, porque si el argumento es el mismo, también el tema queda ahí, ¿no? Yo recuerdo en las elecciones del año 2021, hablé sobre este tema con Keiko Fujimori, más allá de lo que dijera o no dijera la ley, ¿no? Digamos, la ley lo puede decir o no, pero lo que sí es claro, Nicolás Sarkozy acaba de ser sentenciado en Francia precisamente por el financiamiento, el haber recibido dinero para su campaña, que correspondieron luego a favorecimientos. Es decir, la cadena de la corrupción comienza con el financiamiento de los partidos, ¿no es cierto? Por ahí empieza el mecanismo perverso de la corrupción que opera en todos los países del mundo en este momento. Te financio la campaña y tú luego desde el Congreso legislas a favor mío, o desde el gobierno me otorgas contratos, licitaciones, obras o lo que fuera, ¿no? Claro, lo que ocurre es que ya el tema es mucho más claro si hablamos de gobierno más que del Congreso, porque en el Congreso, en principio, tendrías que haberle dado a todos, porque
hoy por hoy un solo grupo parlamentario no te puede sacar en una sola ley, ¿no? Entonces, con lo cual, eventualmente, si quisiéramos ir por ahí, uno podría hablar hasta una tentativa inidónea, ¿no? Porque formalmente hablando, aportar un partido que por sí solo no puede sacar la ley, pues en realidad no configuraría el delito. Pero usted apunta un tema muy importante, don Nicolás, y que lamentablemente cuando se ha ido regulando y regulando y desregulando o mal regulando el financiamiento, no se ha tocado. Por ejemplo, hemos vuelto a la posibilidad de que aporten las empresas. Ahora pueden aportar hasta 200 UITs por año, ¿no? Con un tope de 500 UITs si quieres ruletear entre distintos partidos políticos. Pero nos hemos olvidado de algo muy importante para evitar justamente lo que usted menciona. Y es, oye, un momentito, tu empresa quieres aportar un partido, bacán, aporta. Pero si tu partido gana, no es que no puedas participar en procesos de licitación, como ciertamente se nos fue la mano en su momento en el periodo 2016-2019, cuando se prohibió el aporte a empresas. Pero en todo caso, por lo menos prohibámosle que puedan ser objeto de contrataciones directas, porque en la contratación directa, cuando no hay competencia, cuando no hay concurso, claro. ahí se viene el tema de la contratación teledirigida y la devolución de favores. En todo caso, aportas, pero para contrataciones directas, compadrito, tú no vas. O en todo caso, si los montos eventualmente en un determinado periodo superan un determinado tope, tú ya a partir de ese monto no puedes entrar. Pero ese tipo de limitaciones no las tenemos. Simplemente se ha establecido que vuelvan a aportar y no pasa nada. Y en el caso de Susana Villarán, ahí sí yo lo veo más complicado, ¿no? Porque como bien lo ha advertido usted con la experiencia que tiene, ¿no? Es que ella lo ha recibido, primero, respecto a una revocatoria, es decir, para que no se vaya, porque ella ya estaba en el cargo. Y luego de que evidentemente se da ese proceso, ha tenido algunos tipos de, aparentemente, como bien lo ha recordado usted, de beneficios quienes aportaron, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que el tema es más complicado. Entiendo que evidentemente la estrategia de la defensa de la señora Villarán ha apuntado a construir nuevamente su teoría del caso a partir de que son aportes para jalar un poco esta posición que hoy por hoy el TC claro, sienta. para engancharse a Keiko, ¿no es cierto? Aunque parezca mentira. Sí, pero su caso es más complicado porque, como usted bien lo ha advertido, ella ya estaba en el cargo y era una revocatoria encima. Entonces ahí sí más que lavado de activos es un caso de corrupción. Es decir, exacto, eres funcionario y recibes dinero y a cambio de ese dinero favoreces a la empresa que te está dando el dinero. O sea, ¿no? Sí, ahí el caso es más complicado, pero yo creo que, como usted bien lo ha advertido, el caso de Humala, creo que también por ahí algún caso de PPK, algún caso de... aunque en el caso de PPK, como ha sido gobierno, vamos a ver cómo le va. En el caso del TPC, que también quisieron meter el tema, y a estos casos, pues evidentemente, con este razonamiento abstracto que ha tenido el tribunal... Claro, que fue el argumento desde un primer momento de Lourdes Flores, que así, sin ninguna vergüenza, dijo, sí pues, pero no era, recibieron plata, pero no era delito en ese momento, punto. Para ahí se acabó la discusión. Exacto. Y finalmente el Tribunal Constitucional le está dando la razón, ¿no? Exacto. Entonces, con ese razonamiento un poco más abstracto, porque su fuerte de la sentencia es el principio de legalidad, pues ya está, ¿no? Ya no hay mayor discusión, con lo cual asumo que la señora Fujimori pues ya tendrá la tranquilidad del caso para terminar de conformar su fórmula presidencial y presentar su solicitud de inscripción de lista de candidatos a las primarias, bueno, porque el plazo para inscribir ya vence el 31, el plazo del 31 no es para presentar, es para inscribir los candidatos a las primarias ante el propio partido. Así que ya, bueno, ahora tiene margen para seguir buscando gente para su plancha y presentarse al órgano electoral central de su partido, para que el órgano electoral central de su partido formalice en todo caso la calificación y la inscripción. Claro. Ahora, algo que no se está midiendo es el impacto político, ¿no es cierto? Porque esto está tan polarizado que nadie confía en la independencia del Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, lo que se va a decir, este Tribunal Constitucional que está resolviendo esto a favor de Keiko lo está haciendo porque Keiko y sus amigos pusieron a este tribunal, ¿no? Para que resuelva esto, ¿no? Va a pasar, bueno, José, sí, va a pasar. Claro, sin olvidar que también han emitido sentencias entre comillas, de anulación, no tan contundentes como, pero igual de todas maneras por respecto del señor Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos también. Claro. Es el problema del deterioro institucional, ¿no? Porque si estuvieras frente a un tribunal que goza de la confianza, digamos, ciudadana, ¿no es cierto? Como un ente absolutamente independiente, digamos... más allá de gustos o disgustos, lo que se va a discutir es la legitimidad de esta resolución.
Claro, pero usted Lo que a mí me preocupa es que se va a discutir y así es como estamos. O sea, si se discutió la legitimidad del resultado electoral del 2021, ahora hay gente que va a discutir la legitimidad de esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿no? Claro, y coincido, pero usted también ha dado como siempre, un clavo muy importante, don Nicolás. ¿Cuál es? Y el hecho que la ciudadanía también tiene que recordar que este tribunal y los anteriores han sido elegidos íntegramente por el Congreso. O sea, en ese sentido, uno tranquilamente también podría haber atribuido el hecho de que los tribunales anteriores, pese a que su autonomía constitucional está positivizada, va a rodarse en la Constitución, respondían a intereses del Congreso. Entonces, pero el tema es, no solamente es por sus votos los conoceréis, sino por las motivaciones los conoceremos. Y por eso es importante que los amigos y amigas del tribunal tengan mucho cuidado en terminar dando adelantos de opinión en entrevistas o en los informes orales, porque ellos tienen que pronunciarse fundamentalmente a través de sus sentencias. Y ahora sí, con la sentencia hecha, tendrán que salir a legitimar, no solamente, y usted también lo ha entendido muy bien, porque ha hecho ciudadana, o sea, a los abogados o abogadas no nos tienen en principio que convencer porque nosotros tenemos la capacidad, entre comillas, al menos en abstracto, ¿no?, de leer y entender la resolución. Lo que ellos tienen es que entender, que explicarle a la ciudadanía, con manzanita si quieren, por qué su decisión es objetiva y atiende justamente a un criterio de constitucionalidad. Y eso tendrían que hacerlo con la mayoría de decisiones, ¿no? Por ejemplo, como la semana pasada, que sacan una sentencia vinculada con temas relacionados con impedimentos permanentes para trabajar en el Estado. No estoy hablando ni siquiera de cargos de elección popular. Una sentencia que salió el viernes y que probablemente también tendrán que salir a justificar, ¿no? Porque hoy por hoy, si ya cumplí mi sentencia, me rehabilito, entonces voy a poder trabajar. Ya, bacán. Entonces, esto respecto de todos los delitos, porque si fuera de todos los delitos, ¿qué? Entonces un violador va a poder regresar a trabajar, va a poder volver a postular a ser profe. Claro, claro. El problema, una vez más, es la pérdida de esta vieja discusión, ¿no? Que yo la recuerdo desde el golpe del 92 entre legalidad y legitimidad, ¿no es cierto? Exacto. Esta resolución, desde el punto de vista, digamos, de la normativa, es legal. O sea, el Tribunal Constitucional tiene la atribución para resolver esto y lo ha resuelto. ¿Cuán legítimo es esto ante la sociedad? ¿Cuánta legitimidad social tiene? Ese es el problema, ¿no? Exacto, porque incluso hasta argumentativamente hablando uno podría, más allá que yo sí sigo pensando de que una sección de naturaleza de acción es discutible que termine yendo al TC, porque es un tema que debió haber esperado, a mi juicio, a la sentencia de fondo, que probablemente a mi juicio hubiese sido absolutoria, no veía en principio forma que hubieran podido condenar, pero bueno, ya está la sentencia, se da en el marco de un proceso constitucional, el razonamiento sobre el principio de legalidad es atendible, algunos podrán discrepar, pero es atendible, y a nivel, como usted lo ha mencionado, de legalidad y de argumentación jurídica, puede pasar. Ahora el tema es convencer a los ciudadanos que esa argumentación jurídica es la que corresponde dar en este contexto. Porque otro tema que también usted lo ha tocado muy bien, don Nicolás, yo sí, sinceramente creo que este caso debe haber salido, en la medida de lo posible, lo más lejos en el cronograma electoral. O sea, más tirando para abril que más tirando para diciembre, ¿no? Porque ya ahí también, digamos, claro, un juez no tiene por qué estar pensando en el cronograma electoral, pero sí creo que eso, a nivel de la legitimidad, como usted lo ha mencionado, también tiene un impacto, ¿no? Como muestra de la sintonía que tienen estos programas, José, le he escrito a mi productora, el doctor Gutiérrez Tixe, diciendo, ¿qué está hablando Lucas? Dice, este TC tiene el mismo respaldo y desaprobación del TC anterior. No voy a dar declaraciones antes que primero del ponente. Gustavo Gutiérrez Tixe le acaba de escribir a la productora. Pero no se moleste, doctor Gutiérrez Tixe, lo que yo no le estoy diciendo ni siquiera es mi opinión. Le estoy diciendo lo que va a pasar y espérese usted nomás la reacción que ya debe haber empezado. Revise las redes sociales y lo que va a salir en algunos medios ahora más tarde y mañana, que el Tribunal Constitucional fujimorista resolvió a favor de Keiko. Eso es lo que va a decir un sector importante de la población y eso es lamentable, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿no? Pero eso pasa también, maestro, por educación cívica, ¿no? Y justamente por el marco, porque la gente, desde los colegios tenemos que entender cuál es la construcción, y en eso sí se la doy al doctor Gustavo, ¿no? Porque, o sea, si nosotros supiéramos que toda la vida, tal cual es, incluso cuando se dio el tema de justamente la cuestión de confianza en el 2016, 2017, 2019, se planteó que el Tribunal Constitucional pudiera ser elegido en un modelo distinto y no solo por el Congreso. Pero lo cierto es que tanto este tribunal como los anteriores han sido elegidos por el Congreso. Es más, antes incluso era hasta por invitación. En los últimos por lo menos ha sido por concurso, por más que tenga una connotación política. Entonces, si nosotros supiéramos
justamente cómo se conforma el tribunal y cuáles son las competencias del tribunal, evidentemente, atendiendo a este tema de legitimidad, debieran tener mucho mayor celo en cuándo se ejerce cómo se ejerce el derecho a hacer el derecho a votar respecto al Congreso. Y ahora en bicameralidad, vuelvo a decirlo, y gracias por este espacio, que tengamos mucho celo, mucho cuidado con quién vamos a votar para el Senado, porque al final del día el Senado, porque va a seguir teniendo el Congreso exclusividad para designar a los miembros del tribunal, claro. quiénes van a ir al Senado, ¿no? Porque son los que al final del día van a terminar decidiendo, y en eso sí coincido con el doctor, o sea, la legitimidad, entre comillas, abstracta del TC actual es la misma que la que tienen los anteriores. O sea, no puedo decir, ya, como este Congreso No, de tal conformación. es verdad, pero el problema es que este tema de la legitimidad institucional del Congreso, de la propia Presidenta de la República, en general de las instituciones, incluyendo el Tribunal Constitucional, está venida a menos. Está venida a menos, y eso es un problema muy serio. No es de ahorita que la gente no le cree al Tribunal Constitucional. Esto viene de atrás. Seguir muy lejos, ¿no? O sea, seguir muy lejos la conformación. ¿Qué decían quienes están ahorita en la otra orilla del tribunal anterior? No decían que era un tribunal vizcarrista cuando Vizcarra no podía poner ni un solo magistrado, y decían ese tribunal avala un golpe. Bueno, se podrá discrepar o no, pero en su momento lo que dio el tribunal era dentro del marco de sus competencias. Habremos quienes podemos discrepar, pero también tenemos que saber respetar las decisiones que en el marco de sus competencias emite el tribunal en lo que toca. Es decir, el asunto de fondo es, deberíamos tener un tribunal constitucional, más allá de toda la discusión de las circunstancias, ¿no es cierto?, del momento, un tribunal constitucional al que la gente mire como, es decir, ¿qué va a resolver? No lo sabemos, lo que sí podemos confiar es que va a resolver de acuerdo a la justicia y a la Constitución. En eso sí podemos confiar. Y va a resolver con equilibrio, con serenidad, sin someterse a presiones de ninguna naturaleza. Bueno, eso no lo cree la gente en este momento. Ni lo creía antes, como usted, doctor Naupari, acaba de recordarlo, ¿no? Es decir, han cambiado los mandos y las tendencias y las desconfianzas de uno de otro lado continúan, y lamentablemente. Ahora, yo quiero insistir en algo que es trascendental. Uno de los grandes problemas del Perú, que están impidiendo que el Perú despegue y se convierta en un país del primer mundo, es la delincuencia, claramente. La falta de un proyecto nacional, por supuesto, pero también la corrupción. Y la corrupción comienza con el financiamiento de los partidos políticos. Ahí empieza la corrupción. Y de los movimientos regionales, que tampoco son santos todos. También la corrupción ha alcanzado a los movimientos regionales, porque hay corrupción en los municipios, en los gobiernos regionales y a nivel nacional. Y por eso es importante dotar de herramientas a la OMPE, que se encarga de fiscalizar, de supervisar el financiamiento de fondos partidarios. Por eso sería importante, bueno, ya estamos sin inmodificabilidad, no se puede tocar, que no se le pueda colocar pues un plazo de prescripción de un año desde que se comete la infracción, para que la OMPE pueda ejercer su potestad sancionadora en materia de financiamiento. Por eso es importante, incluso ahora que se ha cambiado el término financiamiento prohibido por financiamiento ilegal en la LOP, que démosle una nueva revisada, así de repente se nos ha quedado desfasado incluso las modificaciones al Código Penal que se dieron en el año 2018. Hay que ir para adelante, no para atrás, y para poder ir hacia adelante hay que justamente revisar los contextos respectivos, pero también evidentemente ser mesurados. Hay que reconocerlo, de repente el tema de Odebrecht generó irse al otro extremo, como de prohibir el aporte de las empresas, y se ha ido la mano, pero hay que llegar a puntos medios. Tampoco es que, ya se me fue la mano en el 2017, entonces ahora que vuelvan sin ningún tipo de restricciones, y creo que estamos yendo de un pueblo al otro y tenemos que ir a un punto medio. Muchas gracias a José Naupari, especialista en temas constitucionales, muy gentil por atendernos.